Muy buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Bienvenidos a este nuevo espacio del ciclo Letras e Historias de Ciudad, una iniciativa del Centro Cultural del Banco de la República de la Ciudad de Manizales, que tuvo la iniciativa de invitar a tres de los más destacados escritores de la actualidad de la región caldense, para que a través de unas conversaciones y unos talleres nos guiaran por ese universo de su escritura creativa. La semana pasada tuvimos al escritor Octavio Escobar, en esta semana hemos tenido un taller y el día de hoy la conferencia con Orlando Mejía Rivera, y la próxima semana tendremos a la escritora Adriana Villegas. Este ciclo busca seguir ese trabajo de construir un acercamiento cada vez más profundo entre los autores, sus públicos, sus lectores, que nos permita comprender un poco más ese universo de la creación literaria, ese universo de la complejidad que significa darle voces a los personajes, darle vida a los paisajes, transmitir emociones, sensaciones, sentimientos, saberes. Y pues para nosotros es un gusto desde el Centro Cultural del Banco de la República de Manizales, pues contar con la aceptación de estos tres maravillosos representantes de las letras de nuestra región. Ha sido una semana intensa, al final vamos a dar un par de anuncios parroquiales para invitarlos en nuestra programación, que sigue muy nutrida, que sigue llegando a sus hogares, a sus trabajos, a su cotidianidad a partir de esta virtualidad, pero también invitarlos a que nos visiten en la exposición que tenemos abierta de Radio Sutatensa. Es solo inscribirse en el Facebook, vamos a poner el link de las inscripciones para poder visitar la exposición a quienes todavía no hayan ido, ya que estará con nosotros hasta el 1 de enero. De igual manera, el día de hoy la conectividad ha estado un poco compleja. Si en algún momento esta conexión se llega a caer, los invitamos a que vuelvan a entrar a Banrep Cultural Manizales, nuestro fanpage de Facebook, donde retomaremos la conferencia de la manera más inmediata posible. Por último, invitarlos a que durante la conferencia que el doctor Orlando nos va a dar, pueden dejar sus apreciaciones, comentarios y preguntas en los comentarios de Facebook, y nosotros al final, en unos minutos de conversación que tendremos con él, le haremos llegar esas impresiones y preguntas. Bueno, es para mí un gusto presentar ahora sí oficialmente a Orlando Mejía Rivera, escritor, médico, especialista en medicina interna, especialista en literatura hispanoamericana, magíster en filosofía con énfasis en epistemología, historiador de la medicina, periodista cultural, profesor titular de Humanidades Médicas y Medicina Interna del programa de medicina en la Universidad de Caldas. Ha publicado, si estamos actualizados, Orlando, 27 libros en las áreas de novela, cuento, minicuento, ensayo científico, ensayo literario, ensayo de divulgación científica. Podríamos decir que quizás es una de las personalidades caldenses más prolíficas y con una capacidad de abordar temas desde distintas disciplinas, quizás un poco por sus incansables intereses personales, pero también creo yo por su formación plural y pluralista. Pues dentro de sus principales publicaciones está el asunto García y otros cuentos, El enfermo de Abisinia, Recordando a Bosé, del cual estamos haciendo un taller que mañana termina para las personas interesadas, En el jardín de Mendel, La biblioteca del dragón y otros ensayos literarios, ensayos sobre escritores de ciencia ficción, Dante Alighieri y la medicina, El desorden de Fleming y otros ensayos patobiográficos, El médico de Pérgamo, muy mencionada recientemente. Además, me parece fascinante señalar que estuvo este año dentro de los 5 nominados al Premio Nacional de Novela del Ministerio de Cultura, pero ya ha sido ganador en el 98 con Pensamientos de Guerra, ganador del Premio Nacional del Ensayo Literario Ciudad de Bogotá en 1999,
ganador del Premio Nacional de la Cámara Colombiana del Libro en categoría Mejor Libro Técnico y Científico en el 99. Y pues es también, habla muy bien de la obra de Orlando, que ha sido traducida algunos de sus textos al alemán, al italiano, al francés, al húngaro, al bengalí. Y muy gratamente en el 2020 nos regala Reflejos de Luna como su primer libro de poesía. Orlando, mil gracias por haber aceptado esta invitación del Banco de la República y pues somos todos oídos. Bueno, pues primero que todo mis agradecimientos a Ivonne Mendoza, nuestra directora pues aquí en Manizales, al Banco de la República, y no, muy contento de estar en estos ciclos de transmitir la literatura nuestra en un contexto de lo regional a lo universal y de lo universal a lo regional, porque lo primero que tendría para decir, ahora me van a ver en la conferencia, es que las categorías de provincias o de centros solo existen en mentes del siglo XIX. Estamos en el siglo XXI. Bueno, muy bien. Entonces, la conferencia que les traigo, como me dijo Ivonne, vamos a gastar máximo 50 minutos, entonces voy a ir muy rápido en el sentido de muy ágil con las filminas. Es un título que como lo ven ustedes aquí, dice Manizales y su caleidoscopio literario. Y quisiera decir muy rápidamente como el contexto de lo que voy a decir de la conferencia. En la primera parte voy a conceptualizar un poco la teoría de lo que significa ciudades literarias en general, por eso hablé de las relaciones entre lo universal y lo regional, si se quiere, y lo regional y lo universal. Y después de esas categorías, digamos así, de propuesta estética y de propuesta literaria y también de propuesta de crítica literaria, entro a la segunda parte y es a mostrarles algunos libros, algunos autores a lo largo de la historia de la literatura de Caldas y en especial de la relación de los escritores con Manizales, que es un poco lo que me convocaron inicialmente. Y quiero también decir que no es esta lista o este grupo de escritores que escogí como si yo estuviese haciendo un canon de calidad, no, simplemente son escritores que yo conozco mejor, que he trabajado y que por tanto les traigo como propuesta, incluso algunas escritoras decidí no tocarlas porque sé que Adriana Villegas, según Ivonne me contó, el tema de la próxima semana es las escritoras de Manizales, entonces no quise de pronto terminar haciendo repeticiones para Adriana. Por supuesto que sí voy a mencionar algunas. Entonces, esa es como la idea central. Y lo que más me interesa mostrarles, de ahí el título de caleidoscopio, ¿no? Como cuando uno ve en un caleidoscopio una figurita aparentemente aislada, pero después se da cuenta que hay una unidad, es mostrarles un poco eso y hacer caer en cuenta o mi intención mayor es la siguiente, contribuir de alguna manera, como muchos otros escritores y críticos literarios lo vienen haciendo, no solo en Caldas, sino en sus distintas regiones, con que nos apropiemos mejor de las ciudades donde vivimos como nichos de cultura, y para lograr eso tenemos que empezar a relacionar nuestros escritores, sus obras, con los espacios físicos que han sido recreados de una manera directa o de una manera indirecta, de una manera explícita o de una manera sutil con nuestras ciudades. Entonces es un poco eso lo que les quiero mostrar. Aquí ven ustedes esta primera imagen. Esta es la Plaza de Bolívar de la ciudad de Manizales. Todas las fotografías viejas pertenecen a las fotografías de Manizales del ayer, que inicialmente se publicó por parte del libro, por parte de Villegas Editores, y que hoy lo tiene en su página web. Bueno, esta es la Manizales del año 1917, la Plaza de Bolívar, y aquí tenemos una fotografía de Manizales del 2020. Entonces, ¿cuál es mi idea? Que esta Manizales del pasado, como esta Manizales del presente, se tiene que empezar a nutrir más
de nuestra literatura y de nuestra cultura también en sus espacios físicos, y es un poco la propuesta que voy a hacer. Muy rápidamente, para hablar de ciudades literarias, obviamente creo que es indudable que tenemos que partir de ese bellísimo libro de Italo Calvino del año 72, de las ciudades invisibles, esa invención de ciudades. Y creo que en esta frase que está dentro del libro queda muy bien sintetizado cuando hablamos de ciudades literarias. Las ciudades están hechas de deseos y de miedo, y creo que de alguna manera todas estas conjunciones las vamos a ver. En 1984 de Orwell, recordemos, se crea el Ministerio de la Verdad para manipular la información. Hoy de alguna manera lo que existe es una gran máquina del olvido, y esa máquina del olvido se representa o se manifiesta en las ciudades. Las ciudades, como decía el sociólogo Marx Auge, son ciudades que cada vez tienen menos historia. Hemos perdido la memoria de los sitios espaciales y por lo tanto la memoria de las biografías de los individuos que viven ahí. Este sociólogo en su famoso libro de los no lugares va a plantear algo muy interesante, y es que cada vez más hay no lugares. Él define los no lugares como sitios sin identidad, sin relaciones históricas, espacios donde no aparece la biografía, y básicamente esos no lugares, o el mejor ejemplo de los no lugares, son los centros comerciales, ¿cierto? Entonces va a aparecer en un mundo globalizado una serie de espacios que ya no pertenecen a las regiones, a las naciones, a los locales, sino que son transnacionales y que carecen de historia. Bueno, contra esta situación, contra esta mirada de una ciudad que cada vez se llena de no lugares, precisamente ahí la literatura y la cultura es la que permite hacer un balance de identidad. Entonces todas estas ciudades se van perdiendo, se pierde la memoria, y la literatura, como lo digo yo acá, es el antídoto contra ese olvido definitivo, y también tiene que plasmarse nuevos códigos y generar lo que podríamos llamar una especie de ciudad arquetípica con diferenciaciones a lo largo del planeta. Pregunto entonces, ¿se podrá hoy hablar de una literatura que no sea urbana? Mi respuesta es que claramente, independiente del lugar donde se escriba, hoy, así escribamos en una cueva o en una vereda o en un pueblito de 100 habitantes, hoy toda la literatura es urbana, porque el mundo está completamente conectado. Hoy estamos en presencia de lo que algunos han denominado la telópolis contemporánea. Entonces se genera un arquetipo de ciudad, y ese arquetipo de ciudad es el que tiene que ser matizado por las distintas literaturas y por las distintas voces de los escritores que están en el mundo. Uno podría hacer una división muy rápida, un poco incluso histórica, de lo que han sido los arquetipos de ciudades. Tenemos pues las ciudades históricas donde el escritor claramente nos describe la parte exterior de esa ciudad y de sus habitantes, pues el Londres de Dickens es el Londres del siglo XIX. Por supuesto que el Balzac de la comedia humana, obviamente no solo París, sino en general muchas de las provincias francesas. Emilio Solá, que va a ser muy importante en esta construcción de realidades y de ciudades, precisamente con su proyecto de Royum Macquart, donde sobresalen novelas como Nana, y de alguna manera lo que intentó Solá, como vimos, es hacer una saga a partir de un proceso naturalista científico, es decir, la literatura como una descripción minuciosa, científica de los objetos, de las estructuras, de las costumbres. Ciudades simbólicas aparecen sin lugar a dudas cuando irrumpe en el mundo de la literatura esa obra que ya es más simbólica que descriptiva, como es el Gran Ulises de Joyce, ese Dublín de Joyce, que durante un solo día nos va
a generar esa ruptura total con la literatura contemporánea. En ese contexto también tenemos una obra como el Berlín Alexanderplatz de Alfred Döblin, que es indudablemente es ya ciudades simbólicas de la literatura. El mismo John Dos Passos, recordemos que con Manhattan Transfer se crea una técnica de describir la ciudad de una manera múltiple y simultánea, ¿no? Técnica que va a apoyar mucho o va a influir mucho en escritores latinoamericanos, incluso como el mismo Carlos Fuentes en su momento lo dijo. O encontramos una Nueva York como la Nueva York de La Hoguera de las Vanidades de Tom Wolfe, o otra Nueva York muy distinta como esa trilogía de Paul Auster que nos acerca más al mundo que estamos viviendo. Sin embargo, lo que quiero decir es que estas ciudades simbólicas no se agotan en un solo país, en una sola ciudad, porque precisamente al ser simbólicas implica que no hay un límite para las ciudades, para las novelas sobre una ciudad. El grupo casi que cuasi infinito de novelas que se pueden escribir sobre ciudades precisamente se pueden hacer porque ahí están mediados por la mirada del escritor y su contexto. O esta novela que es de una contemporaneidad extraordinaria, una novela de Thomas Disch, para mí es una de las grandes distopías. 334 también es una novela que aparece en Nueva York, pero ya es una novela que solo aparece en el complejo de edificios de 334, ¿no? Entonces, en las grandes metrópolis cada vez hay más secciones, cada vez hay más mundos interiores dentro de esas metrópolis, lo que Josefina Ludman llamó la isla solitaria, como categorías, digamos, para abordar la literatura urbana después de los años 90. Y en Latinoamérica, pues tenemos muchos ejemplos, aquí solo puse algunos. Esta obra de Leopoldo Marechal del 48 en Buenos Aires va a ser una obra muy importante porque primero Marechal es tal vez el escritor latinoamericano, yo diría que iberoamericano, que mejor entendió la propuesta joyciana del Ulises, y no es que la Buenos Aires sea un epígono del Ulises, pero indudablemente retomó muchas de las estructuras del Ulises, no solo el viaje, sino el laberinto, para construir esta obra que durante muchos años duró siendo considerada una obra de culto, pero que creo que en las últimas décadas, sobre todo, ha venido siendo reconocida como una obra maestra y como lo que es. Obviamente, otra forma de ver Buenos Aires, más esa Buenos Aires de los sótanos, de esa maldad de las cloacas, como lo dice Sabato, pues no es solo sobre héroes y tumbas, sino metido dentro de la trilogía que sería pues las otras dos novelas que acompañan a Sobre Héroes y Tumbas. Bueno, Rayuela, obviamente todos sabemos que está en París, pero todos los fragmentos que se hace de Buenos Aires con la nostalgia desde París es otra forma simbólica de apropiarse de la ciudad. O Lima, perdón, o Paradiso, donde está esta obra extraordinaria que es Paradiso de José Lezama Lima, donde nos reveló una Habana llena de símbolos planetarios, de símbolos arquetípicos y a la vez de símbolos absolutamente cubanos de habanidad, que es distinta a esa Habana de Tres Tristes Tigres y de La Habana para un infante difunto de Cabrera Infante, que también es extraordinaria, o esta novela de donde son los cantantes de Severo Sarduy, que también complementa esa otra Cuba, esa otra Habana interesante, o el mismo Arenas, pues, no solo en esta novela, que yo diría que es una novela menor, pero sobre todo en sus memorias, donde aparece con tanta fuerza los campos de concentración que tuvieron que vivir Arenas y otras personas que pertenecían a la minoría gay finalizando los años 60. O las ciudades imaginarias, complementando las que venimos diciendo, aquí simplemente ciudades que se construyen mediante ruinas simbólicas, mediante mezcla de ciudades utópicas, memorias. Solo traigo tres aquí como para dar un ejemplo: la Heliópolis de Younger,
en América Latina creo que hemos construido una gran ciudad imaginaria que es la Santa María de Juan Carlos Onetti, ¿cierto? Que nace en esa obra maravillosa que es La vida breve, aparece también en El astillero junto a cadáveres y en algunos de sus cuentos, o esta novela que tiene toda la tradición de la ciencia ficción de los años 60, de la nueva ola, Dahlgren de Suemal Daislani, es una novela, es una ciudad extraordinaria, porque Dahlgren, entre otras cosas, es una ciudad imaginaria que aparece y desaparece dependiendo del lenguaje. Entonces, la relación entre lenguaje y ciudad imaginaria y novela pasa a ser muy interesante. Y quería acá mencionar un libro reciente que me parece que hay un antes y un después. El Vértigo Occidental de Juan Villoro no es una novela en el sentido estricto, se supone que es una crónica donde él toma la metáfora de las líneas del metro de la Ciudad de México, de DF, para construir muchas historias, muchas interconexiones, pero realmente cuando yo terminé de leer El Vértigo Horizontal de Villoro, creo que sentí que asistíamos a un nuevo género. Creo que Villoro con este libro de alguna manera construye algo hacia el futuro, pero que también tiene un referente contemporáneo, y es que el México de F. de Villoro yo lo pude entender bajo la propuesta de este libro pues extraordinario de Richard Sennett, de Carne y Piedra, y es esa relación entre las ciudades y el organismo. El DF de Vértigo Horizontal de Villoro es un gigantesco cuerpo y las líneas del metro son una especie de las arterias y las venas donde va la sangre de los símbolos y las voces y los pasados y los presentes y los futuros que se juntan. Entre otras, esta metáfora de la relación entre el simbolismo de las ciudades y las estructuras del cuerpo humano, o los modelos del cuerpo humano que obviamente nacieron en Occidente con la propuesta renacentista a partir de una lectura renovada de los griegos y de los romanos. Creo que tienen todavía mucho para decirnos en este contexto. Planteo entonces tres tipos de ciudades literarias poseídas por dos mitos clásicos. Las tres tipos las acabamos de mencionar, y los dos mitos clásicos sería el uno que lo vio muy bien Walter Benjamin, de la ciudad como laberinto, ¿cierto? Ahí tenemos toda la mitología de Teseo y el Borges leyendo el mito del Minotauro, no desde Teseo, sino desde el Minotauro. Y un segundo arquetipo de la ciudad como infierno, ¿cierto? El infierno que viene desde la tradición del Orfeo, pero que también se encarna en el Flaner moderno, que es el poeta. Es una ciudad laberíntica, donde se deambula por símbolos, signos, que la única manera de apropiarnos de ellos es arriesgándonos también. Entonces es el arquetipo de la ciudad como infierno y la ciudad como laberinto, que conforma un poco esta relación entre ciudades literarias y literatura. Traigo aquí a colación la reflexión de Platón y la República, donde él, cuando plantea el concepto de la polis, va a dejar muy claro que deben ser unas pequeñas ciudades que se conozcan entre ellos, que compartan el trabajo, que compartan los sueños estéticos. Bueno, pues hemos terminado en estas islas solitarias dentro de las grandes megalópolis, viviendo en pequeños modelos de repúblicas platónicas, así sean absolutamente anárquicas y atravesadas por los arquetipos de la ciudad como infierno y laberinto, pero cada vez está más la fragmentación dentro de las grandes cosmópolis. No importa si tú vives en Tokio o en Bogotá o en Ciudad de México o en Pereira o en Manizales, finalmente casi que se cumple tus recorridos y tu simbolismo por un hábitat que es de alguna forma la propuesta de Platón en la República. Y por supuesto tenemos que también apoyarnos en Walter Benjamin, y no solo en el Benjamin del Flaner en su lectura del París de Baudelaire, sino en este libro inconcluso de él que se llama El libro de los pasajes, y que es una maravilla extraordinaria, y donde uno aprende esto, ¿no? Que leer la ciudad es viajar a la memoria de sus estructuras culturales del pasado y resucitar las tramas sociales.
todos los objetos de la ciudad, desde una porcelana en una vitrina, desde un afiche amarillo, desde la moda de una mujer bella, desde la forma como se percibe el clima, todo eso va a ser leído por el escritor y de alguna manera ahí está la gran enseñanza hermenéutica de Benjamin para relacionar ciudades literarias y escritores. Pongo aquí ya, estamos llegando de esa propuesta teórica a libros. Es claro que en la narrativa colombiana, como lo han dicho varios críticos, entre otras Luz Mary Giraldo, que acaba de sacar un bello tercer tomo de la historia de ensayos, de ensayos, no, de cuentos colombianos, su tercer tomo. Estoy de acuerdo cuando dice que este es el primer libro urbano, si se quiere, porque de alguna manera, aunque El Carnero es escrito en 1536, la forma como se ve a la Nueva Granada ya es una forma compleja que implica no lo rural, sino implica lo urbano. Y ahí está pues la Bogotá de Sin Remedio de los años 60, complementaria completamente de esa Bogotá de Chaparro Madiedo, donde ese gato pintomate en medio de las nubes del opio con el mar de Bogotá y con la contaminación nos muestra esa ciudad dentro de la ciudad. O la Medellín de Mejía Vallejo y su Guayaquil de los años 40, o los 90 de la Medellín de Fernando Vallejo y su Virgen de los Sicarios, o la Guayaquil de Juan Diego Mejía, pero de los años 80 a través de la memoria de su padre, o esa ciudad imaginaria que también es Medellín, pero que ahí nace esa ciudad claramente imaginaria que es angosta con su clima frío, con su clima intermedio y con su clima tropical que en el fondo refleja muy bien los símbolos de las divisiones sociales, culturales, de los guetos, de las élites, etcétera. ¿Qué somos entonces? Lo que vemos. ¿Qué vemos? Lo que hemos acumulado en nuestro horizonte cultural. Entonces, la propuesta complementaria a muchos otros de mis colegas es hacer de Manizales lo que tiene que ser, recordar nuestra tradición cultural y introducirla dentro de la ciudad, ponerla en forma de placas, que los espacios físicos no sean solo las estatuas de los que han hecho la guerra, sino sean también las placas de los que han pensado la ciudad, han poetizado la ciudad, han imaginado la ciudad. Solamente nos convertiremos tendremos una tradición cultural si recorremos desde nuestros inicios todas las personas que han intentado trabajar. Hay una íntima relación entonces, como propongo, entre memoria colectiva, escritura y construcción de cultura. Y en la medida de que los espacios geográficos no se transformen en nichos culturales, vamos a tener una comunidad huérfana de identidad y de arraigo histórico. Mi propuesta entonces es traer algunas obras de algunos autores, incluso correlacionándolos con sitios geográficos, para que empecemos a apropiarnos del espacio de la ciudad, de sus capas históricas y de sus memorias culturales. Y arranco con este libro que es fundamental y con este autor. Samuel Velázquez Botero nació en Santa Bárbara, Antioquia, pero incluso este es uno de los primeros poemas que se escribe sobre Manizales. Botero vive en Manizales la infancia, parte de la adolescencia, va a estudiar bachillerato a Medellín y después de los 30, 35 años volvió a vivir a Manizales, de allí aquí viví unos 15 años y finalmente va a Bogotá. Y la novela que quiero traer, que es la que más relación tiene con Manizales, es esta novela. Al pie de Ruiz, publicada inicialmente en 1898 en la librería de Carlos Molina y reeditada en el 2015 por Pontificia Bolivariana de Medellín. Es una obra realmente muy interesante donde su lectura me permite proponer que es la primera mirada de Manizales como ciudad
urbana, es decir, Manizales es todavía un pueblo, porque obviamente la novela está entre 1850, o sea, la fundación de Manizales oficial, ¿cierto? Y finales del siglo XIX. Esto que ven aquí es un mapa de Manizales de 1850 que tomé de la revista Lef del doctor Carlos Enrique Ruiz. Aquí ven ustedes a Velázquez Botero, y en esta novela hay una serie de espacios que se recrean y que complejizan ya a Manizales como ciudad. Entre otras, tenemos entonces la vía de la Exponción, que en la novela se llama calle Exponción, que ya hace referencia entonces al famoso acuerdo en la guerra de 1860 entre liberales y conservadores, Tomás Cipriano pues del Cauca. Esta vía de la Exponción termina siendo la carrera 23, entonces propuestas concretas en algún lado, tiene que haber una placa que diga que la primera novela urbana que habla de la carrera 23 futura, que es la vía de la Exponsión, es precisamente esta novela de Velázquez Botero. En un capítulo dice: al otro día por la tarde iban de paseo Manuel, que es el protagonista de la novela, alguien de clase media, alta, o que desperdicia todas sus oportunidades de estudio y termina muy mal. Luis Pérez, que es su amigo y es un campesino en el sentido de que no tiene una formación académica, pero que termina yéndole bien en la vida, y hay un poco obviamente el maniqueísmo de la época, pero lo interesante es que, por ejemplo, aquí miren, iban por la avenida de la Exponsión, dice la novela, que conduce al cementerio de la ciudad. Aquí cito a Vanessa Vallejo Henao, de Historias de Manizales, y nos hace caer en cuenta, porque cuando yo leí esto dije, pero ¿cómo va a ir al cementerio? No, se está refiriendo al segundo cementerio de la ciudad, que funcionó, un cementerio que quedó al frente de lo que hoy es la Clínica de la Presentación. El cementerio de San Esteban se fundó en 1822, pero como la novela recrea hasta la última parte del siglo XIX, realmente la única forma de ir por la avenida de la Exponsión al cementerio era asumiendo que el cementerio era este. Bueno, ahí estamos descubriendo esas capas de ciudad precisamente desde esos tiempos. El capítulo 15 de la novela tiene un capítulo muy interesante que, si bien no tiene que ver con Manizales desde el punto de vista físico, sí tiene que ver mucho con Manizales, porque se dio la famosa batalla de los Chancos en el 31 de agosto de 1876 entre liberales y conservadores. Perdieron los conservadores, y en la novela no solo desde todo el ejército que fue a dar la pelea de los Chancos, que hoy queda en un pueblo que se llama San Pedro, ya lo voy a mostrar, era parte de los protagonistas de la novela, tanto el joven Manuel como algunos campesinos que trabajaban en la hacienda de su papá. Es muy interesante porque este capítulo es el más importante de una novela del siglo XIX sobre los Chancos. Ya les voy a mencionar otra, y es muy importante porque hace algunas descripciones realmente valiosas. Voy a detenerme solo en esta por tiempo. Los heridos se arrastraban, rasgaban vendas los cirujanos, aquellas traían vasijas de agua cogida allá lejos en el confín del retostado valle. Las mujeres colocaban en el regazo las cabezas de sus muertos adorados, se las salpicaban de besos con una embriaguez espantosa, y los cañones seguían tronando y los hombres muriendo. Durante unas casi 30 páginas creo que hay una mirada de esa batalla que le da a esa novela, sobre todo en ese capítulo 15, una gran contemporaneidad, y creo que la vuelve precursora de una literatura de guerra que realmente es valiosa. Además recrea pues aspectos que conocemos por la historia. Aquí quiero mencionar pues a uno de nuestros grandes historiadores, que es Albeiro Valencia, y que en un libro que mostraré al final, si alcanzo a mostrárselos, pues nos narró muy bien todo ese proceso que implicó, entre otras cosas, que los conservadores de Antioquia y de Manizales perdieron, porque Nazario Restrepo les dio escapularios y les dijo que con los escapularios no iban a morir a mano de las balas de los diablos liberales, ¿no? Entonces la ideología aquí pues generó la derrota, sin lugar a dudas, en buena parte de ese grupo. Y uno de los personajes campesino que trabajaba en la hacienda de Manuel
vean este fragmento que creo que también tiene mucha contemporaneidad. Lo encuentra haciendo versos, se están matando los demás y dice, bueno, ¿cómo cuidan el pellejo los ricos? Y ver esta partida de pobres, el afán con que se hacen matar, ni que estuvieran sacando a montones el oro de un entierro, ¿cierto? Desde la guerra de los 1000 días queda claro que mandamos a morir y a que se maten los pobres y los ricos se quedan o viendo televisión o en este caso si tenían que ir a la guerra haciendo poemas y escondiéndose detrás de los árboles. Bueno, la novela también va a recrear la vereda del Tablazo, es donde está la casa, digamos, del protagonista de la novela, de los padres del protagonista de la novela, y lo que hay entonces, como dije, es una gran recreación de la Manizales entre 1850 y el siglo XIX. La otra novela, también de un manizaleño, esta de Rómulo Cuesta, antioqueño, pues en la época, es Tomás, que también recrea la batalla de los Chancos. Paso a Maruja Vieira con un poema. Aquí es un poema, es un fragmento, además por el tiempo. No todos saben quién es Maruja Vieira, nuestra gran poetisa, y traje este poema, Tiempo de Infancia. No lo voy a leer completo porque no hay tiempo, ustedes alcanzan a mirarlo, sobre todo si no lo conocen, ahí está el nombre, pero quiero dar unos fragmentos. Dice, pero la casa donde nací ya no existe, desapareció el balcón donde se aferraron mis manos de 3 años, la noche larga del incendio. Entonces, ella nos habla en este poema que tiene 3 años, se hace conciencia por primera vez de Manizales a partir de un incendio. Ese poema salió después de muchos años, entre otros en libro, en esta antología personal en el 2010, y en el libro de José Luis Díaz Granados nos cuenta cómo realmente corresponde al incendio de la Catedral de Manizales de marzo del 26 y cómo fue tan importante para Maruja Vieira precisamente ese incendio. De alguna manera le hizo tomar conciencia de persona. Aquí está la época. La casa entonces debería quedar por acá. Este es el Parque Caldas que ella recrea y desde el Parque Caldas ella debió haber visto este incendio, esta humarada, mientras estaba dando esto en la Plaza de Bolívar. Aquí entonces hay una historia, hay una memoria. Este es el Parque Caldas de los años 90, aquí está en la década del 20. Bueno, este es otro poema donde recrea su casa de la infancia y que entonces ya sabemos corresponde a una de las casas que rodeaban el Parque Caldas. En parte por la pandemia ya no pude hacer un trabajo de campo que me hubiera gustado, pero bueno, habrá tiempo para hacerlo, o yo o muchos de los que me pueden estar oyendo, y creo que aquí puede haber un proyecto para muchos y para ir construyendo los espacios literarios concretos de esta especie de genealogía literaria de la ciudad. Vino la reconstrucción del 38 y Maruja Vieira parte para Bogotá con su familia en 1937 y se va. José Vélez Sáenz, su libro Las llaves falsas, una novela que salió en 1959, Confesiones de un fumador de marihuana, recrea todo el proceso de la Segunda Guerra Mundial. Aparentemente no se menciona a Manizales, pero realmente sí se está mencionando a Manizales todo el tiempo y se está hablando de la Alemania nazi, del fascismo, y realmente lo que está haciendo el personaje es contar cómo hasta 1941 en Manizales la élite política, la élite dirigencial y la élite intelectual era fascista. Solo cuando Alemania sufre la catástrofe de la derrota con los rusos a manos sobre todo del invierno fue que empezaron tímidamente a cambiar. Igualmente Laureano Gómez, donde claramente el partido conservador de la época era explícitamente el partido que iba con el fascismo de la Segunda Guerra Mundial. Cuando uno lee la novela, aunque no se menciona Manizales, hay un sitio físico y ese sitio físico claramente es la clínica psiquiátrica de San Cancio, que ya se había inaugurado en 1953. Tuve la oportunidad de hablar de esto con José Vélez Sáenz, la fortuna de ser su amigo y me confirmó como él, y no voy a decir más, ubica el espacio de la novela realmente en San Cancio.
José Vélez Sáenz, además, en su pubertad, en su casa paterna fue esta, que es la misma casa que después adquiere Gilberto Alzate Avendaño y que después se convirtió en la Casa Museo Pombo del barrio de Versalles. Entonces aquí hay toda una historia que incluye a nuestro escritor Vélez Sáenz. Este es Vélez Sáenz en agosto del 87, este está el escritor Hernando Salazar Patiño, aquí está Fabio Franco Posada, uno de los primeros cirujanos de tórax que llegaron a Santa Sofía conjuntamente pues, con otro doctor, y bueno, aquí el que les habla en ese año remoto ya para todos. Eduardo García Aguilar, Paso a Tierra de Leones, una novela extraordinaria sobre la Manizales a través de un personaje como el Leopoldo Quijano. Entonces estamos hablando de una crítica profunda también a los valores ultraconservadores de Manizales, pero lo interesante de esta novela para el tema que les traigo es que se hace a partir de una crítica a la arquitectura, a su catedral incompleta, a la evolución de un teatro Olimpia, donde el personaje Quijano va a decir que realmente nunca logró venir una gran, no vino la ópera, vino si acaso la zarzuela, y cómo termina siendo un cine de segunda para que fueran allá a hacer copulaciones ilegítimas las personas de los barrios populares. Es decir, esta novela Tierra de Leones es una gran crítica a la extrema derecha de la ciudad y al ultraconservatismo de la ciudad, pero precisamente a partir de su arquitectura. Este es el interior del bello Teatro Olimpia, que les habla, comenzó a conocer ya como un teatro de quinta donde realmente las pulgas eran las habitantes permanentes del sitio. Esto hace parte pues de básicamente las zarzuelas que sí llegaron, pero nunca hubo una temporada de ópera grande. Crítica al Palacio de Bellas Artes que se hace a través del personaje de Quijano, del Palacio Municipal, etcétera, y una gran crítica a lo que él llama en esta novela los tigres de Ruiz, que no eran más que los leopardos, Silvio Villegas, Augusto Ramírez, Eliseo Arango, José Camacho. Obviamente todos eran intelectuales importantes de derecha, además de escritores, y sobre todo Silvio, pues, que va a ser muy crítico, Aguilar con ello, de hecho llama a Manizales la caverna en ese momento, en un contexto pues que hace alusión al libro de Platón. Ricardo Cano Gaviria simplemente a decir que en esta novela vuelve a situar, toma a Manizales y a Popayán como ciudad, y hay una profunda crítica también un poco a través de los espacios arquitectónicos y culturales a Silvio Villegas. Un poema, un segundo poeta, un segundo poema con Diciendo Manizales, que apareció en el son bronceado del libro de Orlando Sierra Hernández. Voy a permitir leerlo. La ciudad, bien puede decirse, está más cerca del azul del cielo que del mar, y es absolutamente hermosa, al igual que una novia. Leo este solo primer fragmento para mostrar cómo era un joven poeta de 25 años que se había enamorado de la ciudad de Manizales. Lamentablemente lo mataron no por poeta, como lo digo yo acá, lo mataron por periodista valiente y por asunto local, cuando a los 25 años había sido seleccionado en muchas de las antologías de poesía joven de Iberoamérica. Pero ahí está Orlando Sierra con un antes y un después también en la ciudad. Néstor Gustavo Díaz, un hombre muy crítico, y solo traigo esta novela, La Última Inocencia, porque va a crear dos espacios magníficos. Los vagabundos o pordioseros del Palacio Arzobispal, y es el primero en escribir no sobre la zona de tolerancia de Arenales, que ya habían algunos antecedentes, sino sobre la población travesti de la zona de Arenales y sobre la doble moral de esa Manizales de los años 70 en especial y de los 60 también, de esconder, digamos, toda esa noche homoerótica que durante muchísimas décadas no fue mencionada oficialmente en la ciudad. Alberto Agudelo con su novela Toque de Queda y con un momento espacial extraordinario cuando recrea el famoso episodio de las barricadas universitarias del año 1976 y específicamente la muerte que se dio por parte de la policía en esas azonadas de la Universidad de Caldas el 6 de septiembre de 1976, que mató a esta
a este joven manizaleño, y su descripción en forma de dialecto de la época, lo que yo llamo una especie de uso de dialecto manizaleño. La cosa fue tesa llave a pesar de los otros, vos sabés, etcétera, etcétera, etcétera. A Alberto le debemos pues todo un trabajo también con la historia literaria en este libro recién que se llama Caldensidad, Historia y Literatura. Roberto Vélez con La Pasión de las Gárgolas, donde sin nombrar a Manizales recrea todo el centro manizaleño, Sorrento, toda esa zona del Parque Caldas también, una ciudad que es vista como una pesadilla a veces, y donde el símbolo de las gárgolas vuelve la idea de la catedral inacabada que se ha convertido en un símbolo de los narradores manizaleños. Un gran crítico que hizo tal vez el mejor libro colombiano sobre la obra de Gardiazabal y que nos dejó esta literatura de Caldas 1967-1997 que es extraordinaria. Gilma de los Ríos, que vive en Bogotá, vivió en Manizales en los años 80, vivía plenamente en la ciudad y lo traigo. Este es su libro Reincidencias, esta es la carátula del tercer tomo traducido a varias lenguas, sobre todo al sueco, porque se la oí en esta noche que ya les voy a citar. Vivir el mito como psiquis amada por Eros, por el amor mismo, o quizá termine como Ariadna, abandonada. Decía que ese poema de Gilma se lo vi en Manizales en una noche del 82 en su casa en Chipre. Este es el Chipre, a una cuadra y media estaba la casa de Gilma de los Ríos, que en épocas de festival de teatro era muy marcado, y en un texto mío que se publicó en Aleph, recordando el festival de teatro, me permito decir este fragmento, ¿no? Hablo de una noche en la que Orlando Sierra, un italiano poeta, le regala a Orlando Sierra un poemario de Ungaretti firmado por Italo Calvino y que él arrojó embriagado de ron y ludicidad a las aguas de la quebrada Olivares esa misma madrugada. Liliana Herrera, con su memoria prodigiosa, recitando extasiada los aforismos de Cioran en la casa de Chipre de la poeta Gilma de los Ríos, mientras José Vélez Sáenz miraba en silencio el plenilunio de las montañas. Esta es la iglesia de Rosario de Chipre. Aquí, en esta cuadra, vivió Liliana Herrera con otra serie de poetas en los años 80, siendo estudiantes de filosofía. Liliana Herrera es un verdadero milagro de lo que fue el movimiento poético manizaleño, finalizando la década de los 70 y la primera mitad de los 80. Llegó con una inteligencia extraordinaria, con una sensibilidad estética extraordinaria, y fue un verdadero huracán en la noche de Manizales. Y nos falta por escribir y valorar la importancia que tuvo Liliana Herrera en la construcción de la poesía de Manizales de los años 80. Después, cuando se hizo una filósofa muy reconocida que tradujo a Cioran, que además desde estudiante de filosofía se carteaba con Cioran, pues tuvo una segunda etapa muy distinta, pero aquellos que la conocimos y la admiraremos siempre, creo que le debemos a Liliana Herrera uno de nuestros mayores estandartes de la historia de la literatura en Manizales. Jaime Echeverry con el corte final. En esta novela aparece el espacio físico, una escena maravillosa donde el protagonista que vuelve después de muchos años a Manizales recuerda un episodio erótico de una primera vez en el corredor polaco donde hace el amor con su novia. Muy bien descrito, es decir, yo no voy a pedir a la curia que le pongan una placa por la novela de Jaime, pero los que construimos cultura sí lo deberíamos tener en las guías literarias el día de mañana, para que cuando uno suba al corredor polaco no solo vea Manizales, sino recuerde ese episodio de la novela. También tiene una bella descripción al final de la novela de cómo se ve Manizales desde Maltería. Antonio María Flores, el poeta colombo-español, este poema que exclusivamente me lo mandó porque le dije, ¿cuál es tu poema realmente sobre Manizales? Es este. Era en realidad, todavía no ha sido publicado, y se le ocurrió estando en el hospital infantil en el año 1983, más o menos, ahí nos cuenta la historia. Entonces aquí tenía para contar otra idea, la idea de cómo podemos construir ciudades literarias también con la memoria
de nuestros escritores, sabiendo cómo se mencionan las ciudades también sin nombrarlas, etcétera. Octavio, en el mapa de Sahara hay un capítulo que es el vuelo del mamorracho, y en el libro de cuentos de las láminas de álbum hace otro espacio paradigmático, y es la carrera de balineras que generalmente se daba primero en la Francia, hoy en varias ciudades de partes de la ciudad. Es un sitio arquetípico, y en este cuento queda retratado todo lo que significa para Manizales en los 70, en los 80, incluso ahora las carreras de balineras, porque sin mencionarlo, Octavio detrás está hablando también de 3 o 4 muertos, él no lo menciona en el cuento, pero todos los que vivimos aquí somos de su generación, sabemos de varias tragedias y también de varias aventuras. En Cielo parcialmente nublado hay una escena maravillosa también de una discusión sobre sueños de cineastas o de escritores que se da en la torre del cable, y al final del Cielo parcialmente nublado hay esta frase de la mamá del protagonista, Andrés Giraldo, cuando le dice que en Palermo hay casas vacías porque se fueron familias completas. Y después, en su novela premiada tanto internacionalmente como Premio Nacional de Novela el 2016 de Colombia, Después y Antes de Dios, recrea muy bien esos problemas de la Manizales de los 90 y de finales de los 90, de esa década del Sancancio y del Palermo, con familias que terminaron con graves problemas económicos, pero sin confesarlo, y al cura, pues, que es su personaje, diciendo que había que recogerle plata a los pobres vergonzantes, porque de alguna manera no podían dejar de seguir pagando la acción del Club Manizales o las cuotas del último carro, así no tuvieran que poner en la mesa. Aquí no me voy a saltar recordando a José, simplemente recreo algunos cines que dejaron de existir, algunos bares como Timbaleros, y voy a terminar ya con 2 filminas. El uno es un poema de Juan Carlos Acevedo, de su libro Los huéspedes secretos. Voy a leer también un fragmento. En agosto llueve sobre la ciudad, camino solo por el viejo estadio y observo bajo los puentes o en los parques enamoradas parejas que se olvidan del mundo, y eso no logra estremecerme. Bueno, y después sigue su recorrido, y yo le pedí al poeta Juan Carlos que me contara bien a qué se refería, y acá me lo contó. Entonces miren cómo habla del Estadio Viejo Fernando Londoño, habla de las canchas del Auxiliar, habla del Puente de Vizcaya, habla del Bar La Casona. Es decir, ahí está la literatura, ahí están los poemas, ahí está para que llenemos descripciones y de memoria en la ciudad, y empezamos a entender que sí tenemos una tradición, que tenemos 100 y pico de años, pues no hemos llegado a los 200, pero tenemos ya una tradición y hay que seguirla enriqueciendo. Termino mostrando esta obra del mismo Juan Carlos, que ya ha hecho una labor no igual a la propuesta que les traje, pero sí similar, y el libro de Albeiro Valencia, Colonización Antioqueña. Concluyo entonces diciendo que lo que quería, como su nombre le indica, es una Manizales y un caleidoscopio, algo muy a la carrera, pero que espero les estimule, sobre todo a varios de los que tienen que ver con la cultura y la literatura. Espero haber generado algunas pocas ideas, pero que les sirva para que algunos de ustedes las continúen. No es un trabajo mío en el sentido de que solo yo lo estoy, no, al contrario, lo que traje hoy acá es una muestra que les puede interesar a otros, y que qué bueno que muchos lo sigan haciendo, y creo que esa es la labor que de alguna manera, por lo menos siento yo a mis casi 60 años, es la que me corresponde ya. Muchas gracias por la conferencia, por la atención. Orlando, mil gracias a ti, le decía a alguien y te lo repito ahora en vivo y por Facebook, qué capacidad tan maravillosa, no solo como escritor, sino como un lector erudito que nos logra llevar por este viaje. Creo que quienes hemos estado conectados, y ya te leo un par de comentarios del Facebook, hemos sentido ese viaje que nos invitaste por reconocer ese rol de la literatura como esa posibilidad de generar arraigo, pero también de generar memoria colectiva. Creo que esa triada que nos propones, memoria colectiva, escritura, constitución o construcción de cultura, creo que es una reflexión potente y que nos permite señalar que un hecho artístico
no solo es valioso por la posibilidad estética que le brinda a quien lo ejecuta y a quien lo disfruta, sino también porque da siempre un paso más allá en la construcción de lo que algunos llaman capital cultural, de lo que otros llaman tejido social o tejido cultural. Es decir, que el arte, y para algunos puristas que hablan de que el arte es solo para el arte, yo soy de esa otra tendencia que habla así, el arte es solo para el arte, pero tiene un plus, tiene un añadido fantástico del arte, y es que desde las aristas que se vean nos ayuda a construir ese espacio sociocultural, si lo queremos llamar, que nos constituye como seres humanos, como sociedades. Entonces agradezco mucho esa invitación y esa potencia que le das tú a esa triada. Desde el banco estamos intentando trabajar mucho alrededor también de temas de memoria colectiva, quizás por esa orfandad que nos está dejando un poco la historia o la construcción y apropiación del relato histórico en las sociedades modernas. Me pareció fascinante que hayas citado, yo soy socióloga y creo que estoy como muy emocionada en la medida en que esa invitación que nos hiciste este viaje, no solo por las letras, sino por la reflexión alrededor de pensadores como Richard Sennett, que sin lugar a duda puso el discurso, la sociología urbana, es decir, venga, nos tenemos que pensar estos espacios porque vamos para allá. La vida social va a estar impregnada por lo que es y por lo que se configura en los entornos urbanos, y eso me lleva también a esa reflexión maravillosa sobre que ahora que no hay literatura que no sea urbana. A mí me quedó sonando mucho eso, ¿cierto? Porque justo esta mañana estábamos hablando en una conferencia sobre diversidad y culturas en Manizales, sobre los aportes de las comunidades rurales a la construcción de las prácticas culturales de las ciudades, de estas zonas, digamos, muy cercanas a los centros urbanos. ¿Qué aportes hay? Y si realmente es la ciudad esa como chupa, como ventilador que atrae hacia sí esas otras prácticas que se dan en su periferia. Creo que ahí hay una relación interesante de cómo ver estas centralidades llamadas centros urbanos, llamadas ciudades, llamadas capitales, con sus periferias. Y eso cómo se refleja en la escritura o en las artes en general, en la construcción de cultura, ¿no? Creo que he disparado para todo lado, pero me dejaste varias sensaciones ahí antes de pasar un poco a las preguntas de las personas conectadas. Muy de acuerdo con todo lo que tú has dicho y con la síntesis que has hecho. Y sí, yo lo que decía con relación a lo urbano y lo rural es que hoy, desde hace muchas décadas, estamos poseídos por un arquetipo urbano. Y ya lo rural no es el espacio físico. El espacio simbólico todo es urbano. Por eso lo dije ahora, si vivas en un desierto, estás conectado. Y si no estás conectado, eres conectado. En esa medida, el mundo es una gran ciudad y ningún sitio del mundo hoy ofrece una salida. No hay mares del sur ya en el siglo XXI. No hay mares del sur. No nos podemos ir a refugiar. A mí de pronto me genera cierta desazón y desesperanza. El maestro Falsborda proponía lo local, ¿no? ¿Cómo estamos hiperconectados, pero cómo el arraigo no se pierde? Que creo que hablaste del arraigo también varios momentos. Pero ahí es la cultura. La única posibilidad de seguir con el arraigo es la cultura, precisamente. Es el único vehículo que queda contra esa globalización de los no lugares. La cultura. Es la cultura. Pero cuando nos apropiamos de la cultura de lo local, también la estamos incorporando en la ciudad arquetípica cultural también, cultural. Vale, eso me parece interesante y apasionante de seguir explorando. En este caso lo hicimos hoy desde la literatura, pero creo que podemos encontrar en otras expresiones artísticas este mismo mensaje, esta misma como conclusión a la cual tú nos invitas a pensar. Bueno, le voy a dar paso porque es muy importante lo que las personas conectadas nos han señalado, un mensaje muy cordial. Tenemos a Catalina Villegas, y pues nos señala que es gran admiradora de la obra de Orlando desde hace muchos años,
Y ella misma dice que si podemos preguntar esto, digo que claro, sí. Catalina dice, Orlando, yo soy sobrina de Arturo Villegas, en quien se inspiró el escritor Orlando para uno de los personajes de la Casa Rosada, según me han contado. Me gustaría saber si podemos preguntar esto para confirmar esa historia que algunas personas me han contado. Gracias y recomiendo de paso esa increíble novela, muy a propósito de esta pandemia. Bueno, pues sí, Catalina, te lo confirmo rotundamente. Yo fui amigo de tu tío. Estamos hablando que Arturo Villegas um, era muy amigo de Tulio Marulanda Mejía y Tulio era muy amigo mío. Entonces, por ese vínculo común, fui muy amigo de tu tío. Y en la Casa Rosada, el personaje es tu tío. De hecho, en su momento yo le consulté, le dije, mira Arturo, yo te voy a hacer un homenaje, tú quieres que te cambie mucho el apellido, que te cambie las características, y me dijo, no, Orlando, si me vas a hacer un homenaje, déjame para que me identifiquen, y por eso lo hice. Y Arturo, que es un personaje fundamental en esa novela, está recreado casi que con las vivencias que tuvimos y todas esas historias que se cuentan en la novela, incluyendo pues los episodios donde Arturo está en el manicomio y la genialidad de Arturo cuando funda un movimiento antipsiquiátrico contra los psiquiatras. Todo eso es de tu tío. Prácticamente yo ahí fui un escribano de la maravillosa inteligencia de tu tío. Pocas personas que he conocido en mi vida tan brillantes como tu tío. Sí, tenía habilidades psicológicas que no podemos negar, pero ahí estaba un verdadero genio. Y casi que en la novela lo que puse fue lo que él me hablaba, lo que él me dijo, el movimiento que fundó, incluso uno de los fragmentos que puse ahí, que se los adjudicó a él, son de él, porque él a mí me regalaba textos escritos a mano. Nos veíamos en San Carlos y me decía, Orlando, mientras comprame un cigarrillo y un fósforo que te voy a escribir una cosa para ti y te la voy a regalar. Es decir, Arturo era una persona tan, además de una dignidad absoluta, no se pagaba escribiendo poemas, y yo tengo algunos de ellos los conservo, otros pues se deterioraron porque escribían servilletas. Entonces es completamente cierto, Arturo Villegas es tu tío y quiso él que yo lo pusiera como personaje y que fuera identificado. Qué maravilla, Orlando, y que esto también me hace pensar de la escritura creativa, no solo para recrear espacios, sino para recrear personajes, ¿no? Claro, claro. Que la historia no pasa solo por los lugares, sino por personajes como el tío de Catalina que nos invita a decir, bueno, es que existió. Entonces, al leer seguramente la novela tendremos una perspectiva un poco distinta al saber que es en esta perspectiva de homenaje que tú señalas. Saludamos a Liliana Mora, a Mariluz Henao, a Mariluz Jaramillo desde el Hogar Infantil Bellavista que se ha conectado a este ciclo. Muchísimas gracias. Un saludo de Beatriz Elena Santander. Es todo un disfrute escuchar a un escritor como Orlando. Sebastián, en este bello recorrido que nos hiciste por las ciudades, yo tomé aquí nota porque muchas veces uno lee los libros y no toma conciencia como de esa invitación del autor a conocer, como tú bien lo mencionaste, el París de Balzac, el Londres de Dickens, el Dublín de Joyce, el Nueva York, por cierto, ese es mi libro en este momento, el Nueva York de Paul Auster con la trilogía de Nueva York, y luego dar este salto al Manizales de Maruja, de Jaime, de Antonio, de Gilma de los Ríos, me parece fascinante y aquí nos hacen un aporte de Barranquilla 2132 de José Antonio Osorio Lizarazo, para que la tengamos Sí, claro, en es la lista. una de las primeras novelas que se pueden introducir dentro del corpus de ciencia ficción colombiana. Claro que sí. La conozco, la he leído. Sí. Nos saluda Juan Carlos Acevedo, quien tú señalaste cerrando, digamos,
un poco el ciclo y que sin lugar a dudas, recientemente Juan Carlos también, pues un saludo, ha sido un merecedor de un par de premios en diferentes espacios y sin lugar a dudas en términos de la poesía contemporánea colombiana, Juan Carlos Acevedo ya tiene un lugar y es un honor contar con él en nuestra ciudad, en nuestro centro cultural, así que un saludo a Juan Carlos y Dalva Salazar también nos saluda. Muchas gracias, que me de conferencia. Claudia Rico, también del Hogar Infantil Bellavista. Y Sebastián nos salga línea entre la ficción y la realidad cuando hablamos de la memoria histórica de cualquier ciudad, en especial de esta que nosotros llamamos como Manizales, con una amplia diversidad cultural, perdón que se me pasó acá, con una amplia diversidad cultural que teje nuestra narrativa y poética, mirada que nosotros percibimos en sus calles y barrios. Así es, de acuerdo. Catalina nos contesta, qué maravilla, lloré con esta respuesta, un abrazo inmenso, Orlando, espero algún día conversar contigo sobre esas historias. Y claro, María Virginia Santander nos pregunta o te pregunta, Orlando, ¿en este recorrido también caben los grupos literarios que han existido en la ciudad? Sí, claro que sí, María Virginia. Lo que pasa es, pues, por asunto de tiempo, ¿cierto? Pero claro que sí. Indudablemente hay otra beta muy interesante en ver los mismos leopardos que mencioné ahora, pero ya no solo en un contexto político, sino en un contexto literario. Ver, por ejemplo, escritores como Iván Cocherín, que de alguna manera se convirtió en una contraposición de una mirada desde una mirada social, socialista, obrera, y sus novelas de obrería hacen un contraste muy interesante. Entonces sí, claro, los distintos grupos literarios, las distintas autores que se terminan juntando, hace parte de la complejidad de la ciudad y por supuesto que está ahí presente y que para construir o para reconstruir una historia literaria y cultural de la ciudad hay que tenerla en cuenta. Por ejemplo, yo ahora mencioné pues cómo fue tan criticado los leopardos, pero también quiero decir claramente que alguien como Aquilino Villegas y como parte de los grupos de los leopardos en su estética, por supuesto que hicieron obras importantes para la cultura colombiana. Ahí está la diversidad también de estilos y también ideológica, que yo creo que una verdadera reconstrucción cultural de una ciudad no puede generar ninguneo, porque precisamente la riqueza está en entender que la verdadera cultura es la convivencia de contrarios en todas las visiones. Entonces, Aquilino, Silvio Villegas en especial, Silvio sigue teniendo en mi concepto un ensayo muy esteticista, pero que tiene unas partes maravillosas, que es su elogio de Goethe, que indudablemente también tiene mucho valor en las letras. Aquilino Villegas escribió varios textos muy interesantes, no solo desde el punto de vista político, sino también literario. Entonces, simplemente ese asunto de que hoy no tenía tiempo, sino de lo que yo quería mostrar como unos puntos muy claros, pero incluye toda la diversidad de escritores y de tendencias. Eso es finalmente lo que es la cultura. La diferencia entre construir cultura y dominar el poder es que los que construyen cultura reconocen la multiplicidad de la ciudad y de la sociedad. Y eso nos debe quedar completamente claro. No hay posibilidad de que una cultura sobresalga si no reconoce sino algunos polos de que se generaron. Es en la contradicción donde está precisamente esa riqueza, y nosotros tenemos entonces en estos grupos literarios distintas tendencias. Los textos de Silvio Villegas
de No hay enemigos a la derecha, son textos que desde el punto de vista de la crítica política, pero también sociológica, no se pueden ningunear, se pueden analizar como debe ser absolutamente cualquier texto literario. En el campo de los intelectuales o de la cultura no puede haber ningún ninguneo. Y yo creo que esa es la diferencia con los políticos de oficio. Parte de que este país no tenga cultura es que este país se lo tomaron por asalto los políticos y por eso nos han empobrecido tanto. Hablábamos del rol de la cultura y un poco esa necesidad de seguir apostando desde nuestro proyecto cultural a la construcción de un universo o de un sentido crítico, sino como ciudadanos, como habitantes de estos entornos, adquirimos competencias, habilidades, conocimientos, saberes, como lo queramos llamar, para poder tener una lectura crítica de la realidad. Creo que es algo de estos universos tan complejos que basta voltear a la derecha o a la izquierda en cualquier ciudad de Colombia para darnos cuenta que debemos actuar, y frente a eso que tú señalas, yo insisto mucho en cómo en circunstancias de crisis como la que vivimos este año, la cultura siempre ha estado ahí, siempre ha estado ahí. En todas las crisis, en todas las guerras, en todas las pandemias, la cultura ha estado ahí. Lastimosamente, estas relaciones de poder han hecho que, a pesar de ser tan fundamental para nuestra vida, para nuestra salud, incluso mental, emocional, etcétera, siempre haya estado en un lugar opaco en el universo de las prioridades políticas y económicas de nuestro entorno. Entonces, creo que esa invitación que tú nos haces es muy importante, y no puedo dejarte ir sin una pregunta relevante para este ciclo. Cuando tú nos invitas a este viaje por estos autores, nos hemos preguntado mucho, y hace 8 días lo hablamos con Octavio, si hay una particular fascinación de nuestros escritores manizaleños o caldenses por el paisaje que los distinga de otros autores de otros lugares de Colombia. Es decir, es el paisaje, es el contexto natural, una característica muy particular de los escritores de esta región que sobresalga un poco más sobre otras. ¿Qué opinión tendrías tú al respecto? Bueno, yo diría que sí, ¿no? ¿En qué sentido sí influye? Pero no solo en Manizales, sino en los paisajes respectivos de cualquier escritor donde viva. No, los paisajes, el clima, la atmósfera de ciudad, indudablemente es una de las influencias inconscientes en los escritores que hace que uno, por ejemplo, no voy a decir que de una manera explícita, pero uno a veces siente el escritor que vive en tierra caliente frente al que vive en tierra fría, a veces con el ritmo literario, etcétera. Pues sí, sí tiene una influencia, pero no en Manizales, sino yo diría que el clima es parte de la atmósfera que respiramos y que influye finalmente en nuestra estética. Sin embargo, no le daría tampoco tanta importancia, ¿sí? O sea, no es tan diferencial como para poder uno decir, mire, la estética del paisaje, en parte sí, repito, pero no hasta el punto, pues, de que sea tan significativo. Influye, pero no creo que sea es un factor más. Por ejemplo, el mismo lenguaje que manejamos, las mismas relaciones sociales. Manizales tiene varias características que son interesantes. Yo tengo algún libro que está incluso en un 90% inédito sobre una especie de sociología de la ciudad. Entonces, algo que yo decía era lo siguiente. Eh, en otras ciudades colombianas se ve mucho la diferencia de clases sociales. Eh, por muchos motivos. Tú vas a Bogotá o a Medellín, pero sobre todo a Bogotá, a Tunja, y ves como una gran diferenciación, como unas grandes distancias
entre personas de distintos, llamémoslo estratos sociales, que a mí me parece terrible que sigamos en Colombia hablando de estratos y clasificándolos. Este es uno de los pocos países que lo hace. Yo sé que tiene que ver con cuánto pagamos de predial, pero eso debería manejarse de otra manera, porque ya de entrada genera un tipo de discriminación verdaderamente antipática. ¿Pero a qué me refiero? Yo digo en mi texto que Manizales es una ciudad tan particular en esto, que tú te subes a una buseta o vas por la carrera 23 y ves muchachas jóvenes, hombres jóvenes, señoras. Es muy difícil saber quién vive en el estrato 6, en el estrato 2. Todo el mundo, primero estéticamente son muy similares, muy bien vestidos, muy limpios. Tú no ves gente en una buseta, tú no ves a alguien oliendo mal. Tú no lo ves de tal manera que, como pasa en otras ciudades, donde la estética pareciera tener diferencia social. Manizales es una maravilla, o sea, es algo bien curioso, pero es así, o sea, la niña se pone los mismos tenis, es tan bella como la otra niña, y una vive en Palermo y la otra vive en Aranjuez, y ahí no hay diferencias mayores de nada a ojo, incluso en la forma de hablar. Tú no ves aquí a veces diferencias muy radicales en el hablar. La gente te habla bien. Aquí, yo lo he dicho también, he sido profesor universitario 30 años, a mí me sorprende la capacidad de hablar de los manizaleños y de los caldenses. Hay algo medio genético ahí, porque la gente habla bien. Tú ves el muchacho de 17 años, yo pues ya no, porque me volví una madre, pero cuando el profesor Mejía Rivera de medicina interna era bastante duro, y sacaba ahí al estudiante de 19, 20 años, bueno, me hablas del paciente, y todo el mundo se defendía, y bien, y hablaban bien, claro, yo siempre, por ejemplo, yo en mis clases, cuando sale el estudiante exponer y dice, este man, lo primero que sé es que no es de Manizales, y lo segundo es que lo siento y le digo, oye, man tiene traducción, se llama hombre, y vamos a manejar el lenguaje distinto. Médico, porque tú como médico el día de mañana, si atiendes a un paciente y le dices, man, ¿dónde le duele? Ese señor se para y se va porque no te cree. Entonces, sí, bueno. Pero entonces, sí, la ciudad tiene unas particularidades que impresionan. Sí, sí, es verdad. Es curioso. De acuerdo. Bueno, Orlando, vamos cerrando un poco, te agradecemos mucho, me encanta tu pocillo de Cortázar, que, que nos invita a volver al Rayuela para pasar de París a Buenos Aires. Y pues nada, agradecerle a las personas que se han conectado. Es intención del banco seguir este acercamiento hacia nuestra producción artística, simbólica, cultural, con el propósito de lo que hoy hemos hablado con Orlando, con el propósito de construir, reconstruir, co-construir cultura, memoria colectiva, tejido social, red, frente a, digamos, un poco esta realidad que a veces nos hagamos transformar. Orlando, gracias. Voy a dar un paso, no sé si quieras cerrar diciendo algo. No, simplemente muchas gracias a todos y invitarlos a que muchos de estos autores, si no los conocen, el mejor homenaje que le hace uno a un escritor es leerlo. Entonces los invito a leer a los distintos escritores que mencioné y a otros que no mencioné. Muchas gracias a ti y a todos. Hasta luego. A ti, mañana quienes están en el taller, pues seguimos en el taller con Orlando, mil gracias. Vamos a hacerle los anuncios parroquiales. La próxima semana señalaba que tenemos a la escritora Adriana Villegas, pero no sin antes agradecerle a nuestras dos intérpretes que nos han acompañado. El banco tiene una apuesta por la inclusión y estas conferencias están contando con la compañía de la Asociación de Sordos de Caldas,
Liliana y Lina, gracias por su profesionalismo y por acompañarnos y por hacer esto posible.